Hola, ¿cómo están? En esta clase asincrónica vamos a ver el sistema hematolinfático, obviamente desde una perspectiva más de patología clínica y microscopía. Es un tema que es un poco complejo, es un poco abstracto, sin embargo es importante que sepan varias cosas y principalmente la base para poder entender las patologías de este sistema hematolinfático. Lo voy a dividir en dos partes. La primera parte es más bien introductoria, en la cual vamos a ver un poco de histología básica, de patología básica, partiendo por el sistema linfático, y posteriormente vamos a ver al final, o en la segunda parte, patología de ganglio linfático y médula ósea. Al inicio vamos a ver la organización del sistema inmunitario. Ya. Recordar que en el sistema inmunitario existen los órganos linfoides, ya, que se dividen tanto en primarios o centrales como secundarios. La función principal de los órganos linfoides primarios o centrales es la formación y la maduración de linfocitos, en los cuales no hay contacto con antígenos, a diferencia de los órganos linfoides secundarios, en los cuales hay activación de estos linfocitos por contacto con antígenos. En los órganos linfoides primarios encontramos al timo y la médula ósea, y en los secundarios encontramos a los ganglios linfáticos, el vaso y el mal, que es el tejido linfático asociado a mucosas, entre ellos que se incluye también las amígdalas, o las placas de Peyer del intestino, o el apéndice. Debemos recordar que la linfa es creada, o en realidad tiene muchas funciones, pero es un líquido que es transparente, que viene principalmente del líquido intersticial de los distintos tejidos del cuerpo, obviamente de los capilares sanguíneos, y tiene bastantes funciones, entre ellos el transporte de las células inmunitarias, la filtración y vigilancia inmunitaria, la cual pasan, por ejemplo, por los ganglios linfáticos, donde se detectan distintos tipos de patógenos para activación de los linfocitos, pero también tiene otro tipo de funciones como de transporte de grasas, de vitaminas, y obviamente retornan todas estas proteínas y grasas al sistema circulatorio. Aquí vemos un diagrama, una pequeña imagen en las cuales encontramos anatómicamente dónde se encuentran estos distintos órganos linfoides. Este mapa conceptual o diagrama es un pequeño resumen que es un poco complejo, pero no es importante que lo sepan todo de memoria. Sin embargo, es importante que sepa de dónde vienen las células sanguíneas. ¿Ya? Sé que probablemente en histología lo han visto esto, pero es importante que sepan que de una célula multipotencial, como la célula madre hematopoyética, se pueden derivar dos grandes células madres, entre ellas la mieloide y la linfoide. A partir de la célula linfoide encontramos los precursores de los linfocitos T, los cuales se encuentran en el timo y que posteriormente van a madurar en linfocitos T. Y por otro lado los precursores de los linfocitos B, que son principalmente, que se encuentran principalmente en la médula ósea y que van a derivar a los linfocitos B y posteriormente a las células plasmáticas. Por otro lado, las células mieloides se diferencian en las células granulocíticas macrofágicas, ¿ya?
entre las cuales encontramos los macrófagos o histiocytos y por otro lado los polimorfonucleares neutrófilos. ¿Ya? A partir de esta misma célula madre en la médula ósea podemos encontrar las células eosinófilas y los basófilos, las cuales van a dar van a madurar posteriormente a eosinófilos y mastocitos respectivamente. A partir también de esta célula mieloide, célula madre, encontramos los precursores de los eritroides y los precursores de los megacariocitos, los cuales finalmente van a ser los que van a secretar estas plaquetas, y los eritrocitos que finalmente, o sea, los precursores eritroides que finalmente van a dar como resultado de la maduración a las células sanguíneas los eritrocitos. ¿Ya? Recordar que en esta maduración existen varias células intermedias. Nosotros como patólogos tratamos de identificar cada una de estas células porque los tumores en general pueden proliferar a partir de cualquiera de este tipo de células. Nosotros lo hacemos a través de receptores de membrana en general, ¿ya? Y por inmunohistoquímica. Entonces, a través de un antígeno tenemos un anticuerpo. Este anticuerpo de inmunohistoquímica, nosotros, por ejemplo, el CD20, lo utilizamos para identificar células B, linfocitos B. Entonces, los que nos tiñan en la membrana CD20, nosotros identificamos que son linfocitos B. Asimismo, se puede hacer con diversas células de este mapa conceptual. Como resumen más pequeñito, tenemos los linfocitos principalmente que dividimos en linfocitos B y T. Los linfocitos B son células que son derivadas de la médula ósea, como habíamos visto, y se diferencian ahí mismo. Y los linfocitos T, derivados de la médula ósea, pero que se diferencian en el timo, pueden diferenciarse tanto linfocitos T helper como linfocitos T citolíticos o citotóxicos. Aparte de estas células del sistema linfoide, encontramos células accesorias que también les podemos llamar células presentadoras de antígeno, que nos ayudan dentro de la activación linfocitaria, como son los macrófagos y las células dendríticas, que son derivadas de los monocitos principalmente, y las células foliculares dendríticas, que también se ha encontrado que tienen un rol no solamente estructural como se creía, sino que también participan dentro de la presentación de antígeno. Ahora vamos a ver médula ósea. Ya vimos un poco la introducción de los órganos linfoides y ahora vamos a ver la introducción de médula ósea. Ya, la médula ósea es un tejido, ¿cierto? Que habitualmente se encuentra bajo la corteza ósea, dentro del hueso trabecular. En general se considera que es una médula ósea roja si es que estamos frente a un tejido que realiza hematopoiesis, o sea, estamos en un tejido hematopoyético, o bien en tejido adiposo también podemos encontrar y suele ser amarilla. Comprende aproximadamente el 5% del peso corporal y es el principal órgano hematopoyético. ¿Ya? Hace tejido linfoide también, ¿ya? Y por lo tanto es del mayor productor de eritrocitos, granulocitos, monocitos, linfocitos y plaquetas. Se compone de dos partes estructuralmente.
Entre ellas está el parénquima, la cual está compuesta por las células principalmente, las precursoras hematopoyéticas y maduras, tanto eritroide, mieloide, linfoide y megacariocíticas. Y por otro lado está el estroma, que cumple un rol un poco más estructural, muchas veces, donde hay matriz extracelular, adipocitos, vasos sanguíneos, fibroblastos y macrófagos e histiocitos. La hematopoiesis ocurre en el espacio intertrabecular, o sea, entre las trabéculas óseas, dentro de las cavidades medulares. Más adelante vamos a ver fotografías microscópicas de la médula ósea. Algo muy importante que nosotros utilizamos en general es evaluar la celularidad de la médula ósea. O sea, cuántas células en general hay para ver si el paciente está o no está realizando hematopoiesis. Obviamente esto a lo largo de la vida y a lo largo de los años comienza a disminuir. Un recién nacido puede tener una celularidad incluso hasta un 100%, y un paciente mayor de 70 años ya disminuye bajo el 30%. ¿Cómo evaluamos nosotros esta celularidad? Tomamos en cuenta la edad y entonces al 100% le restamos la edad, y eso es aproximadamente la celularidad porcentual que debería tener el paciente y la cual nosotros a través de nosotros visualmente evaluamos la célula. ¿Ya? Esto se mide en relación obviamente al estroma asociado, o sea, a los adipocitos y al porcentaje de los adipocitos que se puedan ver. Vamos a dar un ejemplo un poco más adelante. Esto es una fotografía de la arquitectura medular. ¿Ya? Nosotros acá podemos ver desde afuera hacia adentro tejido conectivo, que es este rosado un poco más claro, y está perióstico. Ya vemos las trabéculas óseas más rosadas o más eosinófilas, ¿ya? En la cual podemos encontrar tanto tejido óseo como cartílago muchas veces. Las trabéculas, como les dije, que también es hueso, pero más trabecular, menos compacto. Y los espacios intertrabeculares, que son estos donde podemos diferenciar un poquito desde lejos, adipocitos asociados a las células hematopoyéticas o precursoras, ¿ya? En la cual encontramos todo este tipo de células que ya vimos al inicio. Entonces, haciendo un ejemplo, esta biopsia de médula ósea, que en general es por punción, son punciones que se realizan, tiene aproximadamente una celularidad de 80%, ya visualmente. Entonces este paciente uno esperaría que tuviera entre 20 años más o menos 2 aprox. ¿Ya? Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene 70 años y nosotros vemos esta médula ósea, que es aproximadamente de un 80%, estamos frente a una hiperplasia en general celular, y tenemos que ver qué tipo de célula es la que está proliferando. ¿Cómo se distribuyen las células en general en estas zonas intertrabeculares? Tenemos la zona ósea, ¿ya? Luego bajo esta zona trabecular ósea tenemos la zona endoóstica, en la cual se distribuyen principalmente en sábanas las células mieloides inmaduras. Acuérdense que diferenciamos mieloide de eritroide y de linfoide, ¿ya? O sea, mieloide vemos principalmente con neutrófilos, precursores de polimorfonucleares, granulocitos. Luego tenemos la zona intermedia,
en la cual encontramos precursores de las células eritroides. Ya, recordemos que aquí podemos encontrar eritroblastos, o sea, podemos encontrar eritrocitos nucleares y más abajo tenemos las células mieloides maduras, ¿ya? Y hacia la zona más central también encontramos los megacariocitos, que podemos verlos por aquí, que son células más grandes y multinucleadas. Entonces recordar, las células inmaduras mieloides tienden a estar más pegadas al hueso, ¿ya? Las células eritroides y mieloides maduras tienden a estar más en la zona intermedia o central, al igual que los megacariocitos. Otra de las características que nosotros evaluamos en una médula ósea es la reticulina, ¿ya? Las reticulinas son fibras en general finas de reticulina, obviamente, y que pueden estar asociadas posteriormente a un aumento de colágeno o a osteosclerosis, ¿ya? Las cuales están asociadas a ciertas patologías, ¿ya? Pero es importante que esta grabación la hacemos de 0 a 3, en lo cual 0 es normal y 3 es cuando hay mucho depósito de retículo y encontramos con fibras más gruesas. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo, el grado 0. Estas son las fibras reticulares, más bien delgadas, aisladas, separadas. El grado 1 van aumentando, el grado 2 se vuelven más gruesas y enmarañadas, y en el grado 3 son muchísimo más densas, más gruesas también, pero se van juntando y se van compactando. Incluso en estos grados más adelante podemos ver fibrosis. Histología de ganglio linfático. Tenemos que el ganglio linfático son acumulaciones de tejido linfoide, obviamente, es un órgano en sí mismo. Tienden a medir entre 2 milímetros y 2 centímetros, ¿ya? Habitualmente no se palpan, lo cual es muy importante clínicamente porque si se vuelven palpables, en general están reaccionando, ¿ya? No necesariamente a un tumor, sino que también puede ser a una inflamación o algún antígeno específico. En general tiende a ser medio pardo, rosado, ¿ya? Y cuando uno lo corta, se ve bien homogéneo y bien café claro, ¿ya? Entonces, les quise mostrar esto para que vean que a partir de la parte convexa es donde viene la linfa, ¿ya? O sea, a través de la parte convexa. La linfa ingresa a través de estos vasos linfáticos aferentes y posteriormente a través del ilio sale la linfa con el vaso eferente y las arterias y las venas. ¿Ya? Ojo con eso, porque no es igual que la mayoría de los otros órganos. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, vamos a tener una corteza que está formada por estos folículos, ¿ya? Que las vamos a ver más específicamente adelante. Una cápsula que es principalmente tejido fibroso y una médula en la cual encontramos los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos eferentes. Seguimos entonces la histología normal, como les había dicho.
teníamos la cápsula, que es tejido fibroso, que la podemos ver en este corte histológico como una lámina eosinófila, ¿ya? Tenemos la corteza externa, en la cual hay tejido linfoide organizado en folículos linfoides. Y tenemos una corteza interna, la cual está principalmente formada por linfocitos T. Y en el centro, cordones medulares o médula. Este es un diagrama en el cual podemos identificar muchísimo mejor la circulación linfática del ganglio. Para que quede aún más clara, la linfa ingresa por el número 1, que son los vasos aferentes, ya atraviesan la cápsula y se abren hacia los senos subcapsulares. ¿Ya? Estos son los subcapsulares, debajo de la cápsula. Posteriormente transitan por el seno paratrabecular, ¿ya? Y a través del cual los senos paratrabeculares se extienden hacia la médula, rodeados por estos cordones medulares, ¿ya? Y posteriormente confluyen y atraviesan la cápsula por este vaso linfático eferente. Dentro de este trayecto, obviamente, pasan por la corteza externa, en la cual están los folículos linfoides. Estos folículos linfoides están formados o pueden estar formados, si es que están activados, por un centro germinal, ¿ya? Y en la corteza interna, esta parte más azul oscuro, que está formada por la zona de los linfocitos T, o paracorteza también. También se le llama paracorteza a esta zona. Ojo con las vénulas de endotelio alto. Estas son vénulas que se ven muy llamativamente, ¿ya? Se llaman endotelio alto porque el endotelio se ve prominente en la histología y se encuentran principalmente en la zona paracortical. Entonces, histológicamente es difícil de diferenciar, obviamente, como es un órgano linfoide, está formado principalmente por linfocitos, los cuales son células que son pequeñitas, con núcleo bien delimitado, con escaso citoplasma. Entonces en general se ve muy azul o muy morado intenso. Tenemos la cápsula, ya que es tejido fibroso. Tenemos la corteza externa, en la cual están estos folículos linfoides formados por el centro germinal, que se ve un poquito más claro, y alrededor, como una corona, el manto, que son células linfoides del manto. Posteriormente vamos a verlo más específicamente, ¿ya? La corteza interna, en la cual no hay casi folículos linfoides, que son estos círculos, ¿cierto? Y la médula. En donde están los senos medulares, que es por donde va la linfa, donde están los cordones medulares, en los cuales todavía hay tejido linfoide, y los vasos sanguíneos, obviamente. Habíamos dicho más o menos cuáles eran las funciones de estos órganos, pero son principalmente la linfopoiesis, la filtración de la linfa y el procesamiento de los antígenos para la activación de antígenos, la maduración de los linfocitos B a células plasmáticas y que posteriormente van a hacer anticuerpos.
La corteza externa o zona folicular, porque es donde están los folículos, ¿ya? Estos folículos pueden ser tanto primarios o pueden ser secundarios. Los folículos linfoides primarios, como es el que está en rojo, es un folículo que es uniforme. Ya está formado principalmente por linfocitos B vírgenes maduros asociados a células foliculares dendríticas que habíamos visto que cumplen un rol principalmente de sostén, pero también como participan dentro de la presentación de antígenos. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos al linfocito, o sea, al folículo secundario, el cual es un folículo que está reaccionando a un estímulo o a un antígeno, por lo tanto hay una expresión de un centro germinal, que es la flecha naranja. Este es el centro germinal. Y el amarillo es todo el folículo y la flecha verde es el manto, ya que es esta corona de linfocitos formada principalmente por linfocitos B maduro, ¿ya? Que contienen esta expansión del centro germinal, ¿ya? Y también puede contener algunas células B de memoria. El centro germinal entonces es el compartimento especializado donde ocurre la respuesta mediada por linfocitos T. Obviamente hay una activación de los linfocitos B y una generación de anticuerpos de alta afinidad. ¿Ya? Entonces en este esquema visualizamos primero en la zona del manto, el número 1, donde hay linfocitos B. En el número 2, células foliculares dendríticas que ayudan posteriormente a la activación del linfocito B para poder madurar a una célula plasmática. En el número 3, esta célula plasmática posteriormente puede generar anticuerpos de alta afinidad o bien transformarse a células de memoria. Ya, el número 4 son las fibras reticulares del estroma, que principalmente son un sostén para este centro germinal. ¿Ya? Entonces tenemos varias células en los centros germinales, linfocitos C, linfocitos B, tanto centrocitos como centroblastos, que vamos a ver más adelante, y macrófagos y células foliculares dendríticas. ¿Ya? Lo que vemos aquí es un folículo, o sea, un ganglio linfático con muchos folículos principalmente activados porque reconocemos el centro germinal que se ve un poco más claro que el manto alrededor que se ve más oscuro. ¿Ya? Hay obviamente algunos otros esbozos de folículos primarios, pero en su mayoría son folículos secundarios. Ahora vamos a hablar más específicamente de la diferenciación linfoide, ¿ya? Y de la activación de estos linfocitos B. Entonces, tenemos la diferenciación linfoide que es independiente de si está o no hay un antígeno, que es principalmente la maduración de este linfocito B que ocurre en la médula ósea. El linfocito B se genera a partir de un precursor B, obviamente, ¿ya? Sale a la sangre periférica como un linfocito ya maduro, madura en sangre periférica después de haber pasado por médula ósea. Sin embargo, sigue naive, sigue virgen, no se ha expuesto a ningún antígeno. ¿Ya? Al llegar a algún tejido linfoide, en este caso a un ganglio linfático, este linfocito de virgen, ¿ya? Entra en contacto con su antígeno específico, ya en un órgano linfoide secundario,
¿ya? Se desencadena todo un proceso bien complejo, muy organizado y que ocurre principalmente en este lugar. Entonces lo que nosotros estamos viendo es el centro germinal de un ganglio linfático, ¿ya? Obviamente este proceso depende de señalización y de la expresión de antígenos a través de unas células colaboradoras, que pueden ser unas células T, habitualmente CD4. Entonces, esta presenta el antígeno a los linfocitos B, ¿ya? Lo que ocurre después de que presentan este antígeno, hay una expansión clonal. Este linfocito B activado, ¿ya? Prolifera rápidamente para formar muchas de estas células hijas, ¿ya? Asociadas a este receptor, el cual se va desarrollando producto eh, de la dependencia de este antígeno. Ya entonces se hacen muchas células muy parecidas, prolifera el linfocito B y genera centroblastos, que ya son células B activadas con un receptor específico para ese antígeno. ¿Ya? Luego de esto hay una hipermutación somática que involucra que este receptor del antígeno de los linfocitos B o centroblastos ya activados hacen que hayan variaciones en la afinidad de este propio antígeno. ¿Ya? Entonces hay algunas mutaciones que mejoran la unión del anticuerpo al antígeno o otras bien lo empeoran. Entonces el cuerpo a través de esta hipermutación somática va viendo cuál receptor le va a servir más para posteriormente que el linfocito B se active o pueda realizar anticuerpos más específicos aún en respuesta a este antígeno. ¿Ya? Entonces solamente van quedando los más efectivos. Los más efectivos, ¿ya? Son los que tienen mayor afinidad por ese antígeno y son los que van a posteriormente ser los centrocitos. ¿Ya? Estos centrocitos van a seguir el camino que posteriormente vamos a decir. ¿Ya? Entonces, los que tienen menos afinidad por este antígeno y los que no pasaron este proceso de selección producto de la hipermutación somática, ¿ya? Van a ir a apoptosis y por lo tanto van a ser fagocitados por los macrófagos. ¿Ya? Los macrófagos en su interior van a estar todas estas células que no sirvieron y van a formar en su citoplasma varios granulitos que posteriormente vamos a conocer como cielo estrellado. ¿Ya? Finalmente, en la selección final, cuando ya el centrocito puede incluso tener un cambio de clase de los anticuerpos o de la inmunoglobulina en realidad, ya hay a través de células que ayudan a este centrocito, como la célula T y la célula dendrítica folicular, ya va posteriormente a haber una diferenciación final en la cual este centrocito va a pasar a ser un linfocito B de memoria, el cual pueden circular por años en nuestra sangre periférica, respondiendo rápidamente si es que el antígeno reaparece. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos una célula plasmática o plasmablasto, la cual se especializa en secretar grandes cantidades de este anticuerpo, ¿ya? Incluso pueden migrar a la médula ósea y pueden vivir años también. Entonces la célula plasmática finalmente es la que puede migrar y hace anticuerpos en contra de este oxígeno, de este antígeno, y el linfocito de memoria el que queda para responder más rápidamente circulando la sangre periférica. ¿Ya? Todo este proceso ocurre en el centro germinal.
¿ya? Entonces, el centro germinal histológicamente tiene una parte más oscura en donde ocurre esta expansión clonal y una parte más clara que vamos a especificar posteriormente. En la corteza, los centroblastos son los que forman la parte más oscura del centro germinal, más morada, ¿ya? Como les había dicho recién. Y hacia la periferia hay una zona más clara donde predominan los centrocitos. Mientras migran al centro germinal, los linfocitos B inmaduros se transforman en los centroblastos, que es lo que vimos, y posteriormente centrocitos, ¿ya? Pero la mayoría muere por apoptosis, dando esta apariencia cielo estrellado, que es cuando se fagocitan por los macrófagos en el tejido. Entonces, tenemos este centro germinal, el manto del centro germinal, tenemos la parte más oscura, la parte más clara, y entre medio tenemos unas células más grandes con citoplasma amplio, ¿ya? Que son macrófagos y tienen unos puntitos chiquititos, ¿ya? A eso se le llama cielo estrellado. Dark zone y lighter zone. Ahora vamos a ver más de cerca la histología de estas células, ¿ya? Entonces tenemos a los centroblastos, los cuales están en la zona oscura, como dijimos, ¿ya? Son células que son medianas a grandes, tienen un núcleo que es más claro, más vesicular que los otros de las otras células. Puede tener varios nucleolos, en este caso, por ejemplo, hay 3. El citoplasma es muy delgado, muy delgado. Los macrófagos son otras células que podemos encontrar en la zona oscura, ¿ya? Que ya los vimos en la diapo anterior. Hay centrocitos, pero son menos, ¿ya? Puede haber mitosis, porque acuérdense que hay proliferación de estos centroblastos en la zona oscura, y pueden haber linfocitos térmicos, ¿ya? Aquí vemos más de cerca este macrófago, el cual ya ha fagocitado estos linfocitos B que no pasaron la hipermutación somática porque no son tan específicos para el antígeno. Entonces son fagocitados y van quedando granulitos dentro que da la apariencia de un cielo estrellado, donde los linfocitos más oscuros son el cielo y los macrófagos vendrían siendo como las estrellas. ¿Ya? En la zona clara, por otro lado, tenemos más centrocitos que son un poquito más pequeños, ya el núcleo puede estar hendido o ser un poco más irregular, esto que le llamamos hendidura, ya no tiene nucleolo, muy poco citoplasma, ya, y el núcleo es un poquito más basófilo, ya. Y también tenemos células foliculares dendríticas, que son estas células que ayudaban principalmente a la diferenciación posterior o también funcionan como parte estructural del centro germinal, que son foliculares dendríticas porque tienen unas dendritas, ¿ya? Tienen en general doble núcleo y pequeño núcleo. Yo les pongo ahí la inmunohistoquímica que utilizamos, los receptores que utilizamos en inmunohistoquímica para diferenciar estas células en la práctica clínica, ¿ya? No es necesario que se sepan todas, pero de a poco sí hay algunas que se tienen que saber y que a lo largo de esta clase se van a ir dando cuenta. Pasando ya a la corteza interna para corteza, ya en la zona que está más hacia la médula, ya, pasamos ya de los folículos linfoides hacia la zona paracortical. Es una zona que es
interfolicular, ¿cierto? Es la zona que está entre los folículos también, y hay principalmente linfocitos T maduros. Los linfocitos T nosotros utilizamos el CD3 y el CD4 y el CD8 para diferenciarlo. Principalmente el CD3 es el más general, o CD5, y CD4 si es que son helper, y CD8 si son más citolíticos o citotóxicos. ¿Ya? También hay células dendríticas que son presentadoras de antígenos, también hay células reticulares, hay endotelio, ojo con el endotelio de esta paracorteza, porque se ven vénulas de endotelio alto. Ya las vénulas de endotelio alto son vasos con un endotelio muy prominente, como se ve aquí. Eso es habitual de ver y se encuentra en la paracorteza. ¿Ya? Y aparte de las células de la paracorteza, están los inmunoblastos, que son linfocitos T, que están, que ya se diferenciaron y están ya para ser célula plasmática. Entonces hay como un pequeño recorrido acá luego del centro germinal. ¿Ya? El nucleolo tiende a ser más prominente, ¿ya? Y el citoplasma más basófilo. Esta es una inmunistoquímica para que vean que es un CD3, en el cual, como dijimos, el centro germinal principalmente hay linfocitos B, ya que no se están tiñendo. Hay algunos linfocitos T entre medio, pero en la paracorteza, que es alrededor o en la zona interfolicular, en donde hay muchos más linfocitos T. Por lo tanto, se tiñe más este CD3. La médula, ya llegando ya al hilio del ganglio linfático, tenemos los vasos linfáticos eferentes, donde va a salir la linfa, ¿cierto? Tenemos arterias y tenemos venas, pero hay dos compartimentos que son mucho más específicos. Tenemos los sinusoides medulares, que es esta parte más clara, ¿ya? Los cuales están revestidos de células endoteliales, ¿ya? Que están rodeados principalmente. Hay histocitos, hay algunas otras células que ayudan a la estructura de esta médula, ¿ya? Y por otro lado tenemos los cordones medulares, que son estos, donde hay linfocitos B, macrófagos y células plasmáticas o plasmablastos, ¿ya? Esta localización de los cordones medulares acuérdense que los linfocitos P activados migran desde la corteza, ¿ya? Desde la corteza en forma de células plasmáticas, después de haber pasado por todo el centro germinal, migran por todos estos hasta llegar al seno medular, ya a los sinusoides medulares, y aquí las células plasmáticas ya maduras pueden secretar directamente los anticuerpos, ¿ya? Entonces acá hay como una pequeña unión entre el sistema linfático y sanguíneo. Entonces no es necesario que abandonen el ganglio linfático los anticuerpos, sino que desde aquí mismo se pueden secretar hacia la sangre periférica. ¿Ya? Disculpen. Entonces, los vasos linfáticos aferentes finalmente, terminales ya, atraviesan toda la corteza del tejido conjuntivo de este ganglio y vacían todo el contenido en el seno subcapsular. ¿Ya? El flujo de la linfa está regulado obviamente por células musculares, por las paredes de los vasos linfáticos, etc. Y por todo este movimiento que en general es más pasivo. Y el flujo en general es unidireccional de la linfa. ¿Ya?
Entonces, pregunta para que ustedes se den cuenta, para que lo hagan en sus casas, qué son estas dos estructuras, que es la parte más clara, que es la parte más oscura en esta zona que es la médula, que es lo que estamos viendo aquí, que estamos viendo acá. ¿Ya? Nuevamente, como recordatorio final, la cápsula fibrosa, los senos trabeculares, ¿ya? La corteza que tiene folículos linfoides, entre ellos algunos concentros germinales, los que son secundarios. Tenemos la corteza interna o paracorteza, donde está la zona interfolicular, y posteriormente en la médula tenemos los cordones medulares, los senos, ¿cierto? Que los vimos. Otro órgano linfoide secundario es el timo, ¿ya? En donde lo más importante aquí son que los linfocitos T formados en la médula ósea entran en el timo como timocitos inmaduros, ¿ya? Y posteriormente maduran linfocitos T, tanto CD4 helper como CD8, ¿ya? Y pueden ir a ayudar en los diferentes órganos secundarios, ganglio linfático y vasos, como lo hemos visto también. Se organiza principalmente en lóbulos. Hay una corteza externa y una médula central, que lo vamos a ver histológicamente, y la maduración de los linfocitos ocurre en la corteza, ¿ya? Entonces tenemos la corteza, que es la parte más azul, donde hay más linfocitos T. Tenemos la médula, ¿ya? Y tenemos de nuevo la corteza. Entonces se forma como un lóbulo. Tiene cápsula, hay trabéculas también, ¿ya? Vasos sanguíneos. Y hay unos corpúsculos pequeñitos que se forman que se llaman corpúsculos de Hassall. Solo para que lo sepan en general. ¿Ya? El vaso, que es el órgano linfoide, uno de los más grandes en el organismo, ya carece en general de médula y de corteza, ya no tiene vasos linfáticos aferentes. Llega todo por un lugar. Y tiene dos componentes histológicos, la pulpa roja y la pulpa blanca. ¿Ya? Esto funciona casi como un colador, más como un filtro. Entonces, la pulpa roja en general actúa como filtro para eliminar todos estos eritrocitos que ya están envejecidos, ¿ya? Y la blanca es el componente más inmunitario y que hace un trabajo, puede hacer un trabajo similar incluso a un ganglio linfático. ¿Ya? Histológicamente vemos también que tiene una cápsula fibrosa, ¿ya? Tiene también trabéculas entre medio. Está la pulpa roja, que es toda esta parte un poco más laxa, menos celular, y la pulpa blanca, que está dentro de estas zonas más moradas o más celulares. ¿Ya? Pulpa roja se encarga de eliminar los eritrocitos envejecidos. Pulpa blanca es la parte inmunitaria del vaso y que puede hacer algo parecido a lo que hemos visto como el ganglio linfático. ¿Ya? Un resumen general, ya tenemos un ganglio linfático, en general tiene corteza, médula, ¿cierto? Están las fibras reticulares en el estroma que ayudan al sustento. La corteza, tenemos una corteza externa, una corteza interna, y tenemos los cordones medulares y los senos medulares. Por el timo, por otro lado, tiene unos lóbulos también, ¿ya? En el estroma encontramos células epiteliales tímicas, ¿ya? Tiene una corteza, que es la barrera sanguínea principalmente, y la médula, en que podemos encontrar los corpúsculos de Hassall. Y el vaso, ¿ya? Que tenemos la pulpa roja y la pulpa blanca, como vimos recién. Vamos al fin de la primera parte y